Hola, soy Jorge Tábora y a continuación les voy a mostrar una fórmula alterna para calcular la varianza. Este tema corresponde al bloque número 4 del noveno grado. El objetivo será demostrar la fórmula alterna para calcular la varianza. El contenido conceptual será la fórmula para calcular la varianza. Conocimientos previos. Se requiere que los alumnos sepan manejar y entender los conceptos de varianza, media, factorización, productos notables y operaciones con expresiones algebraicas. La varianza. ¿Qué es la varianza? Es la media aritmética al cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Como podemos ver en la fórmula expresada de manera textual, es la suma de los cuadrados de las diferencias entre el valor de la media entre la cantidad de los datos. Estos valores tienen que ir expresados al cuadrado porque si los tomáramos tal cual como vienen originalmente de los datos, al restarlos de la media nos daría al final un total de 0. Entonces necesitamos obtener valores positivos para poder conocer un valor de la varianza. Para poder entenderlo, lo que queremos hacer es transformar esta primera fórmula, que es la fórmula original de la varianza, a una fórmula alterna, que sería esta, donde n va a ser la cantidad de datos que tengamos, el x sub 1, x sub 2 hasta x sub n van a ser los datos y m será la media que obtengamos de estos mismos datos. Lo primero que haremos para simplificar, o bueno, para transformar esta fórmula, será aplicar la fórmula número 3 de factorización, la que nos dice que a menos b al cuadrado es igual a a cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Como podemos ver, eso lo vamos a aplicar para cada uno de los términos. En este caso, como es una fórmula general, estamos hablando de n términos. Como podemos ver aquí, por ejemplo, podemos factorizar cada uno de estos términos que tenemos aquí, los podemos factorizar y dejarlos de esta forma, aplicando lo que es la fórmula de factorización. Entonces ya obtendríamos una fórmula más extensa aplicando lo que es la factorización. Al obtener esta fórmula, entonces lo que haremos es agrupar por términos comunes cada uno de los elementos. Por ejemplo, todos los x sub 1 al cuadrado, como será hasta al x sub n al cuadrado, todos los términos que tengamos, los vamos a agrupar en un solo grupo. Y así haremos también para cada uno de los términos, todas las medias al cuadrado que nos resulten en la fórmula, también las agruparemos en otro grupo. Obtendremos lo que es el factor común de los dos m, y agruparemos también todos los valores x sub 1, x sub 2, los agruparemos de esta manera. Habiendo clasificado esta fórmula, nos quedaría de esta manera. Entonces lo que haremos a continuación será aplicar la propiedad distributiva, que no es más que el término común que multiplica a toda la ecuación. Lo aplicaremos a cada uno de los grupos que habíamos clasificado anteriormente. Vamos a ver aquí, lo multiplicamos también aquí y pasaría a multiplicar también a este tercer grupo. El objetivo de aplicar la propiedad distributiva es porque al obtener la fórmula de esta manera, como vemos a continuación, podemos simplificarla aún más aplicando la fórmula de la media. Porque si bien vemos aquí, donde tenemos los datos originales agrupados entre n, que sería el número de datos, esto no es más que la fórmula de la media, que es la suma algebraica de todos los datos entre el número de datos. Entonces, este término de aquí también lo podemos convertir en una media y podemos simplificarlo aún más. También podemos ver aquí que hemos agrupado lo que son medias al cuadrado, que sería
la cantidad de medias al cuadrado sería igual al número de datos, que sería n. Entonces también podemos convertir ese término como m al cuadrado por n y iríamos simplificando aún más la fórmula. Al tener la fórmula de esta manera, pues lo único que haremos será continuar operando y simplificando la fórmula. Podemos, por ejemplo, eliminar estas n's, dividirla y se nos convierte en 1. Multiplicar, por ejemplo, estas dos medias y iríamos simplificando aún más la fórmula. Seguimos operando, podemos sumar, hacer una suma algebraica de estos dos términos y nos quedaría al final m al cuadrado. Y ya hemos obtenido lo que es la fórmula alternativa para calcular la varianza. Es una fórmula que, si bien vemos, es más simple, más sencilla que la fórmula original. Para poder verlo de una mejor manera, vamos a aplicar un ejemplo. En este ejemplo lo que vamos a calcular es la varianza de los datos utilizando las dos fórmulas. Vamos a utilizar como datos originales lo que es la estatura de 5 estudiantes. Conociendo la estatura de 5 estudiantes, para poder aplicar estas fórmulas, lo primero que necesitamos conocer es la media. Entonces, la media, sumamos las alturas las estaturas de todos los estudiantes entre el número de estudiantes, lo que nos daría una media de 168. Esa sería una altura promedio o la altura media de este grupo de 5 estudiantes. Obteniendo la media, ya podemos entonces continuar aplicando lo que son las fórmulas. Para esta primera parte lo que haremos será aplicar la fórmula original de la varianza. Utilizando estos datos, sustituimos lo que son las alturas o las estaturas de todos los estudiantes en la fórmula. Sabemos que n es igual a 5, el número de estudiantes, y vamos sustituyendo cada una de las alturas menos la media al cuadrado, y así sucesivamente hasta completar la altura de los 5 estudiantes. Operamos y vemos que al final lo que les había comentado sobre por qué teníamos que elevar al cuadrado estos valores es porque si nos fijamos en esta parte, la diferencia es negativa. Entonces, si hiciéramos una simple suma algebraica, estos valores se nos compensarían y nos quedaría igual a 0. Mientras que si aplicamos lo que es un exponencial al cuadrado, podemos ver que todos los valores van a ser positivos. Entonces, resolviendo de esta forma, la varianza aplicando la fórmula original nos daría de 18 centímetros al cuadrado. Ahora, habiendo aplicado ya la fórmula original de la varianza, vamos a continuar con el mismo ejemplo, pero esta vez aplicaremos la fórmula que hemos calculado anteriormente, que es la fórmula alternativa. Usando los mismos datos, aquí simplemente tenemos que sustituir todas las estaturas de los estudiantes en la fórmula. Todas las estaturas elevadas al cuadrado, menos la media que habíamos calculado antes, también elevada al cuadrado. Operamos, nos dan unos valores un poco más grandes, pero al final el resultado, si bien vemos operando la ecuación, será el mismo, de 18 centímetros al cuadrado. Entonces, con esto hemos logrado demostrar que cómo calcular una fórmula alternativa para determinar la varianza de un grupo de datos. Solamente, muchas gracias.